vamos a ver un ejercicio sobre medidas de posición. Nos dice un test de 80 preguntas ha sido realizado por 600 personas. El número de respuestas correctas se refleja en esta tabla. Y nos piden que calculemos la media, moda, mediana, cuartil 1, cuartil 3, percentil 20, percentil 85. Entonces, si observamos una variable continua, porque todos los valores están agrupados en intervalos. Entonces, para hacer los cálculos debemos calcular el XY o marca de clase. Y este, el número de personas que han respondido bien a un número determinado de preguntas, sería el FSUI, ¿no? Entonces, el XUI sería la marca de clase, que sería 0 más 10 entre 2. Sería 5. 10 más 20, 30 entre 2, 15. 20 más 30, 50 entre 2, 25. Y así lo iríamos calculando. Entonces sería 35, 45, si os fijáis, el punto medio del intervalo. 65 y 75. Entonces, para calcular la media nos va a hacer falta multiplicar el XUI por FSUI. Pues lo calculamos. Y también vamos a necesitar calcular la frecuencia acumulada. XUI por FSUI sería multiplicar estas dos columnas. 40 por 5, 200. 60 por 15 y así, ¿vale? Multiplicamos las columnas y vamos poniendo lo que nos da. 90 por 35, 3150, 4725, 4675, mucho cuidado no equivocaros después las cuentas, multiplicar, ¿vale? 4875. Y ahora sumamos esta columna que nos da 25.600. Y ahora la frecuencia acumulada, que sería con esta columna. La primera sería igual, sería 40, 40 más 60, 100, 100 más 75, 175, más 90, más 90 sería 265, más 103, 370, 103 no, 105, 370, 370 más 85, 455, más 80, 535 y más 65, 600. Ya tenemos todo. Entonces, la media sería sumar toda esta columna, pues sería 25.600 entre n. N que es el número de personas, que sería sumando todos los FSUI, que sale 600. Eso sería n. Pues esto entre 600 sería 42,67. Esa sería la media. La moda. Primero sería el valor que más se repite, que sería el 105. Entonces la moda está en el intervalo 40-50. Pero como es continua, tenemos que dar un valor concreto de ese intervalo. ¿Cómo lo calculamos? Pues la moda sería con la fórmula, que sería del intervalo el extremo izquierdo, más la frecuencia de 40 a 50, que sería pues la frecuencia que le corresponde a esta fila, menos la frecuencia anterior. Esto, aunque parezca un lío, ahora lo vamos viendo y es sencillo. Sería esa frecuencia menos la frecuencia anterior, más esa frecuencia menos la frecuencia siguiente, por la amplitud del intervalo. Esa sería la fórmula. Entonces, veréis que es sencillo. El extremo izquierdo de intervalo, hemos dicho 40, más esa frecuencia, que sería 105, menos la frecuencia anterior, pues 90. Y abajo sería 105 menos 90, que eso es igual, más 105, y ahora le restamos la frecuencia siguiente, pues 85. ¿Y la amplitud del intervalo qué es? Pues, ¿cuánto tiene de longitud? Pues 20 menos 10, 10. Todos son de longitud 10, por 10. Y ahora calculamos esto, y nos sale 44,28. ¿Vale? Esa sería la moda. Ahora vamos a ver la mediana. ¿Vale? Pues ponemos la mediana. Sería la mitad de los datos, sería 600 entre 2, que sería 300. Miramos la frecuencia acumulada, el primero que se pase. También sería el intervalo 40-50.
pero ocurre igual que antes, tenemos que hacer una formulilla para poner el valor concreto que está en ese intervalo. La fórmula de la mediana sería también el límite izquierdo más la frecuencia, o sea, en vez de la frecuencia sería n medios menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia de esa fila, por c también. Entonces el límite izquierdo es 40 más n medios, que hemos dicho que es 300, menos la frecuencia anterior, que estamos aquí, lo primero que se pasa era esta, pues menos 265. Esa frecuencia de esa fila, que sería 105 por 10. Lo único es aprenderse la fórmula. Si lo hacemos, la mediana nos sale 43,33. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular los cuartiles. Vamos a borrar por aquí, para que tengamos espacio. Y los cuartiles, la fórmula es muy parecida a la mediana. Entonces sería el cuartil 1, pues sería n entre 4, que sería 600 entre 4, que es igual a 150. Miramos 150, el primero que se pase sería este. Entonces el intervalo sería 20-30. Y la fórmula ya digo que es muy parecida. Es igual que esta, pero aquí ponemos n cuartos. Sería longitud más n cuartos menos la frecuencia acumulada anterior partido f sub i por c. ¿Vale? Entonces, el límite izquierdo sería 20 más n cuartos, que es 150, menos la frecuencia anterior, que sería 100, partido 75, que sería la frecuencia, por 10, que sería la amplitud del intervalo. Si calculamos esto, sale 26,60. Y ahora el cuartil 3, ya vamos a borrar por aquí, que ya lo habéis visto cómo se hace. El cuartil 3, la fórmula hacemos n cuartos por 3, que sería 150 por 3, que sería 450. Miramos el intervalo, 450, el primero que se pase es este, pues el intervalo sería de 50 a 60. Para dar un valor concreto de ese intervalo, pues ponemos la fórmula que sería igual que este, pero aquí pondríamos 3n cuartos. Para no poner la fórmula otra vez, que es exactamente igual, cambiando, en vez de poner 150, ponemos 450. La fórmula es la misma, poniendo aquí un 3, ¿vale? Entonces el cuartil 3 sería el extremo izquierdo, que sería 50, más 450, menos la frecuencia anterior, si estamos aquí, la frecuencia anterior sería 370, partido la frecuencia, que sería 85. ¿Vale? Esto por 10. Y entonces el cuartil 3 sería 58,41. Y los percentiles, la fórmula de los percentiles la pongo en general, pues sería L sub i más alfa por n entre 100, porque son percentiles, menos la frecuencia acumulada anterior partido f sub i por c, ¿vale? Y así no lo repito tanto la fórmula. Entonces, el percentil 20 tenemos que calcular 20 por n cuartos. 20 por n cuartos sería 120. Miramos el que se pasa, vamos a borrar estos que es de antes para no liarnos. 120, el que se pasa sería este, pues estaría en el intervalo 20-30. Y poniendo la fórmula, sería percentil 20 sería 20 más 120 menos la frecuencia anterior, que sería 100, partido la frecuencia de esa línea, que sería 75, por 10. Y eso sería 22,66. ¿Vale? Y el percentil 85 lo voy a hacer
aquí mismo. Este, como ya lo hemos visto, pues lo hacemos por aquí. Sería, por ser un percentil, sería n entre 100. Y como estamos en el percentil 85, por 85. Que esto sería 510. Miramos la frecuencia acumulada primero que se pase, que en este caso sería S. El intervalo sería 60-70. Entonces el percentil 85 sería el extremo izquierdo, 60, más el número este, que sería el 510, menos la frecuencia anterior, que sería 455. Vamos a ponerlo bien que lo veáis. Partido la frecuencia de esa línea, que sería 80 por 10, porque es la amplitud del intervalo. Y eso sale 68,88. ¿Vale? Son muchas fórmulas, pero si os dais cuenta, la mediana, los cuartiles, los percentiles prácticamente es la misma. ¿Vale? Así que mucho cuidado en equivocaros en las cuentas. Pues nos vemos en el próximo vídeo.